Esta será la tercera y última parte sobre los males de la murmuración. Dice Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones. Continuando con estos males que hemos mencionado, otro de los males es que el descontento y la murmuración trae consigo efectos nefastos, es decir, efectos nocivos, muy desastrosos, muy negativos. Y uno de los efectos negativos, nefastos, desastrosos que esto ocasiona en los corazones es que llegamos a perder mucho tiempo precisamente por el tiempo que dedicamos a la murmuración. Y no solamente el tiempo, sino la pérdida de recursos que se van drenando aquí. En lugar de estar dedicando un tiempo a la sana y santa meditación de las palabras de nuestro Dios, las promesas que tenemos, de recordar las proezas, todas las obras que ha hecho para beneficiar a su pueblo y sobre todo a nosotros mismos y a las personas que amamos, estamos cavilando, maquinando, dedicándole tiempo a aquello que nos causa tanta frustración, descontentamiento y murmuramos. Esto es un mal, porque como hemos mencionado a esta alegoría, es que estamos echando fuego, estamos alimentando el fuego y más crece y más manifiesto se vuelve el humo de la murmuración. Y esto por consecuencia nos lleva a que no somos aptos para nuestros deberes. En lugar de volvernos más aptos, ser más capacitados, más diestros para estar al servicio de Dios, nos estamos dirigiendo a un destino totalmente opuesto a ello. ¿Por qué? Porque estamos siendo distraídos. Y esto es verdad, que cuanto más distraídos somos, menos aptos somos para nuestros deberes. Me dice una persona, una amistad, que esta persona está en casa sirviendo a Dios al servir a sus hijos y a su esposo, y que ahora que ha tenido algunas semanas con problemas del internet, pues ha podido dedicar menos tiempo a las redes sociales, o bien a los podcasts, o al YouTube, a las películas, o cualquier cosa, cualquier actividad. Dice que ahora sí, eso ha sido un gran bien a su vida, porque ahora está más enfocado, más concentrado en sus deberes, y no es que los haya descuidado antes, los cumplía, pero ahora se da cuenta que los cumple con una mejor dedicación, con un mejor resultado, pero sobre todo que está mucho menos estresada, está mucho menos cansada, porque ahora su enfoque, si tenía que dedicarle cosas no solamente al hogar, sino también a escuchar algunos audios que le mandaba a alguien, o a dar los buenos días a tantas personas, ya no tiene que cumplir con esos deberes, sino que toda su concentración, todo su enfoque está dirigido a una o dos cosas, y se ha dado cuenta que ahora está más apta, más capacitada para poder cumplir con nuestros deberes, pero no solamente cumplir con esos deberes, sino la forma que está cumpliendo con ello. Hay más plenitud, hay más contentamiento, hay una mayor satisfacción y sobre todo tiene más energía para hacer más cosas, y no solamente eso, sino que ahora está pensando en diferentes formas, maneras que pueden ser las cosas de una mejor forma, o tal vez las cosas que las hacía en 10, 11 u 11 pasos, ahora las hace en 4 o 5 pasos, porque tiene tiempo para pensar cómo puede cumplir el mismo resultado, pero dedicando menos recursos. Y todo eso es porque por la falta del internet. Y yo estaba maravillado, asombrado, escuchando todas esas cosas. Bueno, pensemos en eso mismo en nuestras vidas. Si dedicamos menos tiempo o nada de tiempo al descontento y la murmuración, en lugar de estarnos victimizando, de estarnos quejando de una manera inadecuada, porque ya hemos aprendido que hay quejas de manera que la podemos expresar de una manera correcta,
si dejamos de distraernos con esas cosas, si nos enfocamos en nuestros deberes santos, ¿cuán provecho tendría no solamente para nuestras vidas? Porque como hemos dicho, esta persona sirve a sus hijos, sirve a su esposo, pues se beneficia, toda esa comunidad. Incluso he llegado a decir que ahora solemos llegar pues a buena hora a la reunión de los santos, o vamos a reuniones entre semana que no podíamos cumplir, porque me he dado cuenta de cosas que yo puedo hacer para que incluso mi esposo lo haga mejor. Y todo eso por la falta del internet. Otra vez, pensemos cuán provechoso sería en nuestras vidas el que dejemos de dedicarle tiempo al descontento, a la murmuración. Nos volveremos más aptos porque nuestro enfoque estará bien dedicado. Incluso, bueno, como ustedes saben, yo trabajo en el área de recursos humanos y de vez en cuando me gusta leer los diferentes estudios, cuáles son las tendencias que hay. Y una de las características, los rasgos que serán más valorados, de hecho ya es el día de hoy, pero más en algunos años, será, y esto será bueno para sus hijos, ¿sí? Será la capacidad que tengan para hacer caso omiso a las distracciones y enfocarse en una o dos cosas. De hecho, es algo que me he dado cuenta, como algunos jefes o personas que han llegado a un nivel muy alto en sus trabajos, a su capacidad para producir o cumplir resultados, es porque tienen esta característica de ignorar todo su entorno y solamente atender lo que es importante, solamente cumplir eso. Por eso vemos que a veces los niños, los hijos pequeños son tan torpes, ¿verdad? Porque se distraen con todo y con nada, y si no existe ninguna distracción se crean algo, ¿sí? Porque ellos todavía no tienen esa capacidad para enfocarse en una sola cosa. Eso pasa con nosotros también, que somos incapaces porque nos volvemos torpes al no saber dirigir nuestra concentración a una o dos cosas que son verdaderamente importantes. Ya hemos dicho que ese tumulto, es decir, esa gran concentración de pensamientos, nos vuelven torpes también el corazón, porque se está agitando ese espíritu, esa alma está intranquila y nos impide cumplir con nuestros deberes. Así pues, cuando llega la tentación o la prueba, no sabemos qué hacer. Queremos correr para cualquier lugar, pero lo correcto sería estar tranquilos, estar recordando las promesas de nuestro Dios, contemplar lo que Él ya ha hecho por nosotros, así como estar expectantes de todo lo que seguirá haciendo por nosotros. Recordemos esto, amados hermanos. También consideremos que otro de los efectos que trae el descontentamiento y la murmuración es que en esa agitación que llegamos a experimentar, tenemos arrebatos, es decir, somos impulsivos y llegamos a resoluciones o bien a determinaciones que no son apropiadas, que no son dignas de un corazón que ha sido regenerado. Y tomamos resoluciones desesperadas que nos llevan a caminos que no son buenos. Cuán bueno ha sido nuestro Dios, que muchas veces ha entorpecido esos planes que hemos tenido, que después de haber peleado con el marido o con la esposa, una disputa con los jefes o con los hijos o con el vecino, maquinamos en nuestros pensamientos, estamos tomando algunas consideraciones, pero que ya después se pasa el calor, esa agitación, que ya estamos tranquilos, caemos en cuenta de que eso que estaba pensando era algo muy malo, muy perverso, y qué bueno que no lo pude cumplir, incluso que ya quería hacerlo, pero Dios en su providencia ha entorpecido esos planes que tenía, porque habría sido algo muy malo tanto para mí como para aquellas personas que hicieron que se levantaran mis pasiones, en lugar de tener tranquilidad, de estar un poco tranquilo. Cuán parecidos a veces somos a ese hombre
Judas Iscariote, que ya hemos mencionado, que Spurgeon lo llamó como el hombre diablo, que fue preso de su descontentamiento, que él esperaba otras cosas, y su mente y su corazón perversa maquinaron algo tan horrible de entregar al Hijo de Dios a esos hombres. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos sido como este hombre, no ocasionando el mismo resultado, pero sí muy parecidos en la forma de maquinar malas cosas, y permitimos ser poseídos de alguna forma por Satanás? No digo que hayamos sido entregados, pero pareciera que seguimos esos mismos pasos. Y esto es otro efecto que ocasiona la murmuración y el descontentamiento, que somos ingratos. ¿Cuánta ingratitud hubo en el corazón de Judas? Para él no fue suficiente todas esas maravillosas cosas que vio en el Señor Jesús. También tenemos de testimonio que las Escrituras una y otra vez citan al pueblo de Dios. Sí, y note esto, estamos hablando de personas que estaban, Judas, aunque no era un convertido, pero sí estuvo entre los convertidos. También se habla del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo que Dios escogió. Que cuánta ingratitud manifestaban, porque la ingratitud lo que lleva es a disminuir todas esas misericordias, todas esas bondades. Nos lleva a ver como nada esas grandes proezas de nuestro Dios. Y así como son disminuidas esas misericordias, también nos lleva a magnificar las aflicciones, nos lleva a engrandecer los problemas. Esto es algo muy nocivo, que tiene un efecto muy malo para nosotros. En un principio, a esto que menciono, que se disminuyen las misericordias de Dios porque no llegamos a obtener lo que queremos, de la forma que queremos, en la magnitud que deseamos. Básicamente decimos lo siguiente: si no obtengo todo lo que quiero, entonces me parece poco o nada todo lo que poseo. Recuerdo que ya hace muchos años, cuando era más joven, miraba algunos programas de 15 años, eso habla de Estados Unidos, y se me quedó muy grabado que había una muchachita muy, muy malagradecida. Su madre tuvo bien que comprarle un auto, un vehículo, y ella fue muy malagradecida, no por el que le haya obsequiado un auto, que no es para nada poca cosa, sino que ella esperaba que el regalo se lo diera de manera sorpresiva en la celebración de sus 16 años, perdón, no eran 15, eran 16, porque ella se lo regaló días antes, donde nadie podía verlo. Ella esperaba recibir el regalo en medio de la celebración, para que los demás hablaran, o sobre todo para que los demás le envidiaran. ¿Se da cuenta cuán malo es esto? En lugar de decir gracias, madre, por tan grande regalo, ¿cuántas horas tuviste que trabajar para ello? ¿O cuántos jóvenes de mi edad no pueden ni siquiera a veces recibir 3 comidas al día? Sin embargo, aquí tengo un gran regalo. No fue así. Hubo demasiada ingratitud. ¿O cuántas veces ahora vemos que ahora en las relaciones de noviazgo, bueno, no, a lo mejor eso pasa mucho, me ha tocado mucho escuchar o incluso ver en las redes sociales, de que el hombre en la relación se esfuerza por entregarle algo a su novia, a la persona que le agrada, que tiene un gran afecto, pero pareciera muy poca cosa. No, mi novia anterior me daba más cosas. Y hay mucha ingratitud porque no se valora eso que se entrega. Ahora bien, pensemos en este plano espiritual. ¿Cree que Dios se tomará esto bien? Que cada día es una gran misericordia, pero porque no tenemos salud, porque no tenemos eso que queremos en el tiempo que queremos, en la medida que tenemos, nos parecen tan pocas monedas. Si se acerca a alguien pidiéndole algo prestado, le pide 100 pesos, usted tiene
solamente 20 pesos para prestarle. Le dice, bueno, le dice, tengo 20 lo que te puedo prestar. Y si esta persona le dijera de una manera ingrata, solamente tienes eso para ofrecerme, no estás cubriendo en totalidad mi necesidad, y lo desprecia, usted no sentirá algo agradable, y usted pensará que es una persona soberbia y muy malagradecida, que hay mucho orgullo. Bueno, tal vez el Señor ahora no ha decidido no concederle esa petición que tiene mucho tiempo pidiendo, pero le ha dado un nuevo día. Y ese nuevo día, hermanos, no debemos malgastarlo al ser ingratos, malagradecidos, a estar murmurando, sino que es un día para bendecir su santo nombre. Ese día es bueno para nosotros, para ejercitar esos dones que Él nos ha dado, nos haya dado lo que tenemos o no, de acuerdo a las peticiones de nuestro corazón. Seamos más como ese hombre Job, que daba gracias por la vida de sus hijos y presentaba tributo, no solamente sacrificios por él, hay un pecado que no conocen. Después de haber ofrecido sacrificio por los pecados que él ya conoce, que ha confesado, ofrecía sacrificios por aquellos pecados que él no era consciente, pero también sacrificios por los pecados de sus hijos. Esa es una actitud muy santa. Alabemos a nuestro Dios porque hasta el día de hoy no hemos sido consumidos. Él nos ha dado un nuevo día. Y cuando hacemos esto nos alejamos de la obra de Satanás, que disminuye las misericordias y magnifica las aflicciones, porque la retórica, la obra, el discurso del Espíritu de Dios es atenuar las cosas malas, las aflicciones, y engrandecer las buenas cosas que hemos recibido. Y lo mejor ya lo hemos recibido, amados hermanos. Lo mejor ya ha venido a este mundo, lo mejor ya ha llegado a mi corazón, que es el haber nacido de nuevo y ser útil para el reino de nuestro Dios. Así que cuando se presenten aquellas cruces, aquellas dificultades, la cruz más grande ya llegó, ya he sido librado de ella. Y la cruz más grande ha sido el beneficio para mí, porque he muerto al pecado, porque el pecado ya no se enseñorea más sobre mí, y la muerte ya no tiene ningún efecto nocivo para mí, sino que la muerte es mi amiga. La muerte me va a liberar un día de este mundo, para ahora sí liberar todas esas cosas buenas que vendrán, poseer un cuerpo que va a ir en concordancia con ese espíritu que ha sido renovado para servir a nuestro Dios. Entonces la obra del Espíritu Santo es muy contraria a la obra de Satanás, porque el Espíritu atenúa las cosas malas y amplifica las cosas buenas. De manera que un hombre piadoso, cuando está en dificultades, va a decir, ay, no es tan grande mi dificultad. Vamos a pensar que le faltan 2 o 3 tornillos, ¿verdad? Pero esto es así, porque las cosas más, la noticia más mala de todas, más grave, ya ha sido resuelta. La situación más nociva ya ha sido resuelta. Pero el hombre malvado, entre cualquier situación, va a engrandecer, va a magnificar sus dificultades y le va a parecer muy poca cosa las grandiosas misericordias de nuestro Dios. Este hombre malvado, perverso, se le puede acercar a alguien y decir, oh, qué buena cosa Dios te ha permitido tener, o qué buena cosa Dios te ha librado. Sí, ciertamente puede ser eso algo muy bueno, pero no es gran asunto, porque no tengo esto, no tengo aquello, soy tan miserable. Y sí, será muy miserable si permanece de esa forma esta persona. El hombre piadoso, siendo sensato, sabio, callará, no dirá más, o tal vez le exhorte 1 o 2 veces, y si no hay una respuesta piadosa de este hombre, se apartará y, lejos de juzgarlo, dará gracias a Dios, porque recordará que él o ella antes era así, y eso le parecerá gran cosa. Yo antes era así y ahora soy diferente. La obra del Espíritu Santo obrando en favor de mí. Qué bueno es nuestro Dios.
Qué bueno es. Dice Números 16, 12 y 13, que hay un ejemplo aquí de Coré, Datán y Abiram. Y Moisés envió a llamar a Datán y Abiram, hijos de Eliab, los cuales dijeron: no subiremos, es poco que nos hayas hecho subir de una tierra que mana leche y miel, para matarnos en el desierto, si no te haces príncipe de todos nosotros. ¿Qué es esto, hermanos? Ya previamente se leyó en Números 14, estamos hablando de la rebeldía, de la murmuración, cómo estos hombres, este pueblo elegido por Dios murmuraba. ¿Y qué pasaba con estos hombres de Coré, Datán y Abiram? Bueno, ellos al subir a la tierra prometida por Dios, vieron que había una gran dificultad para vencer a sus enemigos. Y en lugar de creer, no de creer, sino recordar lo que Dios ya había hecho por ellos, de haberlos librado de la tierra de Egipto, pero previamente a eso, ver el poder que desplegó en las 10 plagas, y no solamente eso, sino dotar a un hombre, a Moisés, que era torpe en el habla, que había sido homicida, pero cómo había sido levantado para liderar un pueblo, y cómo se manifestó al salir del pueblo de Egipto, y eran perseguidos por este enemigo, este Egipto, que no quería dejarlos libres, y al ver de cómo habían sido abiertas las aguas y cerrado para destruir a sus enemigos, se olvidaron de todo eso, y en la primera dificultad, en la primera cruz, en la primera prueba que vieron, dijeron: no subiremos, y acusan que hemos subido aquí para ser muertos, para matarnos en el desierto. Y fíjese cómo se distorsiona, porque se olvidan de lo que ha ocurrido, no pueden recordar las cosas buenas, esas grandes proezas, y ahora piensan que han sido llevados hasta ahí para matarles. Es una manera muy tonta, muy irracional de pensar, y cada pensamiento lleva a una conclusión. Ellos han concluido que van a morir allí. Observen cómo desprecian la obra de Dios. ¿Por qué? Porque no creyeron, ven problemas y concluyen malas cosas. Les ha parecido como nada todo lo que ha ocurrido anteriormente, y magnifican las dificultades presentes. Y luego han dicho: nos ha sacado de una tierra que mana leche y miel. ¿Cómo es esto? Van a la tierra que mana leche y miel, pero ellos han dicho que nos han sacado de la tierra que mana leche y miel. No, los sacaron de la tierra donde eran esclavos, donde eran maltratados, donde no eran estimados con dignidad. Y llega Dios, que no tiene por qué estimarlos en gran manera, pero los ha elegido por su libre gracia, por su libre voluntad, donde eran tratados con crueldad y era insoportable esa cruz. Y ellos dicen que esa es la tierra de leche y miel. ¿Se da cuenta cómo se distorsiona la realidad de las personas descontentas y que murmuran? Ciertamente es una condición muy miserable de estos corazones. Así es en el corazón que hay descontento. No ven las cosas de manera correcta. Tengamos mucho cuidado de esto. Hay mucha locura, y esto es muy grave y doloroso. Es muy grave que nosotros, siendo renovados, siendo nuevas criaturas, lleguemos a considerar que hoy vivimos una vida peor que la de antes. Eso no puede ser así, hermanos. Eso no es así. Y si estamos en esa situación, hoy debemos arrepentirnos de ello. Hoy debemos ponernos a cuentas con Dios y pedirle que nos ayude a ver las cosas como son verdaderamente, que limpie nuestros ojos espirituales.
y que vengamos a Él. Y esto sí puede llegar a ocurrir. De nuevo, el rey David, que estaba experimentando cuando había pecado, había dolor de huesos, su alma estaba intranquila, sí puede ocurrir esto. Pero también puede ocurrir de que si nos volvemos a nuestro Dios, hay contentamiento, hay paz, hay tranquilidad. Pero mientras no hagamos eso, estaremos actuando con extrema locura. Y esto es lo que pasa, que se nos retiran todas las comodidades al vivir de esta forma. Dios nos da muchas misericordias, pero a veces nos parecen como nada. O bien, es una locura. Dice, vayamos a Mateo 6, 27, 28, por favor. Mateo 6, 27 y 28. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Nos afanamos, nos preocupamos por tantas cosas, tantas veces, de manera tan frecuente. Y aquí el buen maestro nos ha dicho que es una locura estarse afanando. No podemos añadir a nuestra estatura 1 centímetro más, 1 codo más, 1 pulgada. Son cosas que no podemos cambiar. Y hay una resolución aquí, nuevamente, porque os afanáis, dice, considera los lirios del campo, cómo se les provee, cómo son vestidos. Y su vestir no depende de ellos. Hay cosas en las cuales no podemos hacer nada, no podemos ayudarnos, salvo que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, salvo que estemos quietos y estemos contemplando esas promesas. Eso es lo que debieron hacer estos hombres, que al subir y ver los enemigos, debieron cuidar su corazón, cuidar sus pensamientos, descender, informar al pueblo, no sacar conclusiones, informar únicamente. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Hay dificultades, lejos de crear ese tumulto de pensamientos, de agitarnos. Voy a descender, me voy a postrar, no me voy a afanar, voy a recordar cómo es inútil todo esto. Y voy a informar a mi Dios, a mi Padre que está en los cielos, de la necesidad que tengo. Le voy a recordar las promesas que Él me ha dado, todas y cada una de ellas. Y le voy a decir, ayúdame Dios a estar tranquilo y a confiar en ti y esperar tu respuesta en la medida, en la gracia que tú has determinado. Porque es inútil estarme afligiendo, estarme preocupando. No tiene ningún provecho. Otro efecto del descontentamiento y la murmuración es que cuanto más fortalezco esta actitud, esta postura, este mal, se está comiendo las buenas cosas, las gracias espirituales que tenemos, y lo que ha sido dulce lo está envenenando. Es como un gusano que está dentro de un fruto, de una manzana, y se la está comiendo. Y el momento de que usted quiere tomar esa deliciosa, rica, fresca manzana, ya no tendrá nada que tomar de ella. Y si alcanza a tomar algo de carne, algo de pulpa, ya no tendrá ningún nutriente, porque ese gusano la ha deshecho, la ha consumado. Hermanos, eso ocurre también cuando el gusano de la murmuración, del descontentamiento, comienza a comerse esos frutos, esa riqueza espiritual que tenemos. Y cuando queremos tomarlas, ya no tenemos nada para nosotros. No hay nada con que aliviar el dolor que tenemos. No están presentes esas monedas para intercambiar.
Esas promesas son tan vacías, las conocemos la letra, conocemos cómo rezan, las podemos leer, pero no podemos asirnos de ellas porque nuestra fe se ha debilitado y se ha engrandecido, hemos fortalecido aquello que es nuestro enemigo, el descontentamiento y la murmuración. A veces es mejor no recibir aquellas cosas que tanto anhelamos sin previamente haber sido humillados. Es decir, a veces es mejor no tener que tener. ¿Cuántas veces hemos deseado algunas cosas, se han cumplido, pero no traen el provecho que esperamos? He mencionado algunas ocasiones. ¿Cuán malo llega a suceder que personas que de la noche a la mañana, porque compraron algún boleto de lotería, sacaron el premio gordo, el premio ganador, son acreedores de una gran suma de dinero, pero al no saber cómo administrar todo ello, al no ser capaces de gobernar sus ideas, sus caprichos, sus deseos, ¿sí?, traen para sí muchas cosas buenas, que sí son buenas, pero no las saben administrar y llegan a un estado mucho peor que si hubieran vivido pobres toda su vida. En esos casos es mejor no tener que tener. Pero cuán beneficiosos son aquellas personas que a lo mejor no son multimillonarios, pero sí ganan grandes sumas de dinero, pero llegaron a esas grandes cantidades de dinero trabajando día a día, trabajando arduamente por mucho tiempo, creciendo así su carácter, su capacidad para administrar, su capacidad para gobernar sus impulsos, sus deseos, su capacidad para decir no a ciertos caprichos y decir esto no es conveniente ahora, tal vez después. Incluso han sido diligentes en saberse administrar buenos placeres, darse buenas cosas, pero en cantidades apropiadas. De manera que cuando llegan a tener grandes cantidades de dinero, eso no los gobierna, sino que el dinero trabaja para ellos y no están trabajando ellos para el dinero. Porque antes de llegar a obtener esas grandes cantidades supieron humillarse, supieron trabajar. Eso también aplica para nosotros. Veamos a Adán, el primer hombre, que cuando estuvo trabajando, cuando estuvo tal vez descansando, estuvo entendiendo cómo funciona el mundo y se dio cuenta que no había una compañera para él, algo igual, algo que le diera un deleite, una tranquilidad especial. Cuando no encontró su porción para sí, entonces se creó una necesidad. Y él, siendo consciente de ello, en algún punto, bueno, Dios le da esa compañera. Quizás por eso era necesario que Dios primeramente le dé un tiempo que no tuviera esa compañera para cuando le llegara esa bendición la supiera valorar. Pero previamente hubo un periodo de humillación. A veces es bueno que eso ocurra más frecuente de lo que pensamos en nuestras vidas. Podemos ver a personas, hablando de esto de encontrar compañera. Recuerdo mucho a alguien que ya estaba muy desesperado por encontrar una persona y frecuentemente se involucraba en relaciones que no eran convenientes, que le traían más que una bendición, parecían una maldición. Entonces él decía, bueno, parece que sí, esta persona es la indicada. Y poco a poco lo que era una bendición como que se iba mezclando con una maldición, al grado que no, esto no es una bendición, es una maldición, y tenía que terminar esa relación sentimental. Y con el tiempo estaba siendo más golpeado y había más descontentamiento y ya no miraba con buenos ojos el matrimonio. Pero no es porque el matrimonio sea algo malo, sino que las formas para alcanzar ese deseo no eran las correctas. Pero aún en medio de eso estaba siendo humillado, y con el tiempo, bueno, un final feliz, esa persona se casó y entendió muchas cosas. Dijo, sí, era bueno que Dios me humillara, pero yo me humillé de más, no era necesario todo eso. Sin embargo, bueno, el Señor lo permitió por algo.
Quizás cuando nosotros veamos a algunas personas que no se le cumple eso, debamos orar a nuestro Dios y decirle: Señor, concédele esto a Juan Pérez, a ese deseo que tiene, pero te pido que primeramente le humilles por un tiempo, humilles su corazón, para que se dé cuenta de ciertas cosas que pienso que no es consciente, de manera que cuando llegue esa bendición la sepa valorar de la manera apropiada, de la forma correcta, que pueda ser sabio la administración de eso que se le ha cumplido, y no sea torpe y no lo malgaste. Y si es apropiado, Señor, que lo humilles y al final no alcance a obtener eso que tanto deseaba, pues que así sea, amado Dios. Porque deseamos tantas cosas, las obtenemos y no nos da el consuelo que esperamos. Y eso se convierte en una aflicción. Esta falta de contemplar a nuestro Dios, vemos como el maná, que era algo milagroso, ninguno de nosotros ha visto caer alimento del cielo, pero el pueblo de Israel pudo ser testigo de ello. Su ración diaria Dios se la concedía, esto era algo muy bueno, pero en algún punto, como hemos dicho, estas misericordias dejaron de asombrarles, comenzaron a disminuir esa gran obra y se comenzaron a engrandecer las aflicciones. Entonces ese gusano del cual hemos hablado se comenzó a hacer más grande, comenzó a comer esos frutos espirituales. ¿Y qué pasó? Que el pueblo de Israel comenzó también, ¿verdad?, a acumular alimento cuando Dios decía: tomen la porción que es necesaria para el momento, para el día, y nada más. Pero ellos comenzaron a guardar más para sí, comenzaron a codiciar, tal vez dejaron de creer en nuestro Dios, ¿sí? ¿Y qué pasa con ese alimento? Se comienza a corromper porque está el gusano que hemos hablado, que comienza a destruir, a pervertir todo. Pero sobre todo el gusano más problemático es el que está dentro del corazón, el gusano que está invadiendo los pensamientos y entorpece todo. ¿Cuánto peligro hay en todo esto, hermanos? ¿Cuánto peligro hay también de encender la ira de nuestro Dios, como hemos leído esta mañana en Números 14? Vayamos a Números 14, versículo 26, por favor. Números 14, 26. Dice: el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿qué dijo? Bueno, hermanos, el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, que dijo: ¿hasta cuándo soportaré a esta mala congregación que murmura contra mí? ¿Hasta cuándo los soportaré? ¿Hasta cuándo soportaré? Murmuran, murmuran, murmuran y murmuran. Ya estoy cansado de esa murmuración, de esa actitud. Estoy cansado de ese comportamiento. ¿Hasta cuándo voy a soportar esta mala congregación? Previamente hemos leído que se quejaron contra Aarón y Moisés, y no solamente se quejaron, sino que acusaron que ustedes son asesinos. Eso es lo que le están diciendo. Están diciendo a Moisés y a Aarón que ustedes no solamente serán responsables de la vida de estos hombres y mujeres, sino de niños. Ustedes son responsables de habernos sacado de una buena tierra, dicen estos hombres siendo poseídos por el espíritu de la locura.
Y eso Dios lo tomó muy personal, porque no se están quejando contra ellos, se están quejando contra Dios. ¿Cuántos de nosotros somos culpables de estas mismas actitudes? He oído las murmuraciones de los hijos de Israel, dice este mismo capítulo. Tal vez no lo expresan con su boca, tal vez no son tan claros en ciertas cosas que dicen, pero yo escucho los gemidos del corazón, ¿no dice eso la Escritura? Él entiende el lenguaje del corazón. Para Él puede desnudar los pensamientos que no salen, pero que están inquietos en la mente. ¿Hasta cuándo soportaré a esta mala congregación? He oído sus murmuraciones, murmullo, murmullo y murmullo. Luego continúa diciendo, diles, vivo yo, dice el Señor, que como habéis hablado en mis oídos, así haré con vosotros. ¿Cuántas veces en nuestras quejas, murmuración, hemos hecho promesas? Ya hemos estudiado que prometer no es algo bueno, no hemos hablar nomás porque sí, y que las promesas muchas veces se asemejan o básicamente son juramentos. ¿Y cuántas veces hemos juramentado en ese murmullo, en ese descontentamiento? Oh, hermanos, cuando hay ese tipo de juramentos, Dios jura contra el murmurador. ¿Y qué dice? Así haré con vosotros. ¿Qué ha dicho? Que sus cadáveres, sus cuerpos caerán en el desierto. Ese es el juramento que ha hecho Jehová de los ejércitos. Es el juramento que nuestro poderoso Dios Trino ha hecho contra este pueblo murmurador, contra estos rebeldes, contra esta mala y perversa congregación. Él ha juramentado que sus cadáveres caerán en el desierto, que esos hombres, esas mujeres que murmuran no entrarán en la tierra prometida. Esto no es un arrebato, hermanos, como nosotros o como esos hombres que se quejaban, porque Dios es sin pasiones. Es una respuesta ante la maldad, ante este horrible pecado, porque la ira de Dios es una consecuencia de amar la santidad, de amar la justicia. Así como nosotros aborrecemos el aborto porque destruye algo hermoso que son las vidas, que son pequeñas criaturas indefensas, nos parece tan perverso. Bueno, Dios hace lo mismo contra la murmuración. Es algo tan detestable, tan abominable, tan perversa la murmuración. Dice Salmos 106, 24 y 25, sí, despreciaron la tierra agradable, no creyeron en su palabra, sino que murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz del Señor. Por eso levantó su mano contra ellos para derrotarlos en el desierto, para derrotarlos. ¿Qué quiere decir esto? Ellos estaban contendiendo, estaban peleando contra Dios. ¿Qué almas tan insensatas? Despreciaron la tierra agradable, no creyeron en su palabra, dejaron de creer, no escucharon la voz de Dios. ¿Por qué? Porque escucharon la voz de su corazón, escucharon la voz de su mente, escucharon lo que otros dijeron por ahí, porque ellos vieron que era muy fuerte el pueblo enemigo. Y luego vieron que pues no somos tan fuertes nosotros. ¿Se da cuenta? Colocaron su vista en el lugar equivocado, en lugar de voltear su vista hacia los cielos, de donde vino no solamente la ayuda con gran poder, sino que también vino el alimento. ¿Tienen frío? Bueno, desde arriba viene la ayuda. ¿Tienen calor? Bueno, desde arriba viene la ayuda, perdón. Entonces, no escucharon la voz del Señor, sino que escucharon la voz de otros, la voz de su mente agitada.
levantaron su mano contra Dios. ¿Y Dios qué hizo? ¿Se quedó quieto? ¿Les dejó contender? No. Sino que sostuvo un mano a mano contra estas personas. ¿Y qué ocurrió? Que muchos cayeron ese día. Jehová levantó su mano contra ellos para vencerlos. Creemos que murmurar y estarnos quejando en lo oculto, o a veces con alguien de manera inadecuada, o ahora que es tan común que en las redes sociales estén quejándose, creemos que esa práctica, ese ejercicio nos dará una clase de consuelo, porque por eso muchas veces lo hacemos, creemos que nos va a dar consuelo el murmurar, pero eso no es cierto. Estar murmurando es cavar nuestra propia tumba. No es para nada algo inteligente. El capítulo 16 de Números, versículos 41 y 46 dicen: pero el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: habéis matado el pueblo del Señor. 46 dice: y Moisés dijo a Aarón: toma un incensario y pon fuego en él desde el altar y pon incienso, y ve rápidamente a la congregación y haz expiación por ellos, porque ha salido la ira del Señor, la plaga ha comenzado. Bueno, nuevamente, ¿qué ocurre aquí? Están acusando a Moisés y Aarón de haber matado el pueblo del Señor. Si esa acusación es consecuencia de haber obtenido conclusiones que éstas salieron de la murmuración, y murmuran porque han dejado de creer, y han dejado de creer en Él, pero están creyendo en otras cosas, ¿sí? Este es el esquema. Entonces, ya tienen su resolución, dice Jehová, yo tengo las mías. Por eso, y Moisés es consciente de eso. Y le dice a Aarón rápidamente, vean la actitud de Moisés: toma un incensario y pon fuego en él desde el altar, ¿sí? Ve rápidamente la congregación para que, y hace expiación por ello. Hasta ese momento todavía Moisés está ocupado en sus funciones como sacerdote, para servir a los demás, para guiarlos, para protegerlos. ¿Por qué? Porque ha salido la ira del Señor. Cuando está la ira del Señor hay que ofrecer sacrificios. Es decir, mientras que los demás están perdiendo la cabeza, se están dejando guiar por otras pasiones, por ideas equivocadas, no están siendo diligentes en lo que deben, están haciendo cualquier clase de cosas menos de lo que debían hacer. Aquí hay un hombre, Moisés y Aarón, que continúen en su trinchera, haciendo lo que saben que deben hacer. Sin importar lo que está ocurriendo, ellos están firmes en su puesto. Qué increíble es esto, hermanos. Y esto lo vemos en Pablo, que aún siendo encarcelado, que están hablando de él, todas las cosas en contra, y continúa en su puesto de batalla, cumpliendo todo lo que sabe que debe hacer, de la manera que sabe que debe hacerlo. El ejemplo supremo de todos, ya lo hemos visto, el Señor Jesús. Todo en contra, y Él no deja de hacer lo que sabe que debe de hacer. Pidamos a nuestro Dios que tengamos ministros con el carácter suficiente para no doblegarse. Y aun cuando nosotros los acusemos, murmuremos contra ellos, hagamos lo opuesto, ellos estén firmes. Qué fuerte es esto, hermanos, estos ejemplos. Lo leímos esta mañana, que dice Moisés abogando por el pueblo: Señor, yo sé que tú has tenido la resolución, vas a destruir este pueblo y me vas a beneficiar levantando desde el polvo un nuevo pueblo
más dócil, más sumiso, que siga mis indicaciones, las indicaciones que tú me das. Pero Señor, yo te pido que no hagas eso. ¿Por qué? Por el bien de ellos. Hay un bien mayor que está persiguiendo a Moisés. Porque tu reputación va a ser golpeada. Porque ese conocimiento que tiene de ti los otros pueblos, ese Jehová de los ejércitos que libertó al pueblo de Israel de Egipto y lo hizo andar por el desierto y lo hizo cruzar por las aguas y lo libró de tantas batallas de pueblos enemigos, aunque tuvo el poder para hacer todas esas grandes proezas, van a decir, te van a acusar como estos que murmuran que no tuviste el poder para hacerles llegar a la tierra prometida, a la tierra que tú has prometido. Yo te pido, Señor, que no lo hagas, porque yo no quiero que tu grande nombre sea lastimado, sea golpeado. Yo no quiero eso, mi buen Dios. Así que yo te pido que no los destruyas y no levantes otro pueblo. ¿Ven? Moisés tiene una visión clara de lo que debe de hacer, aún en todas sus imperfecciones que ya las conocemos. Esta es la actitud santa que debemos de preservar, de manera que cuando nosotros vemos que alguien murmura, que alguien está en ese descontentamiento, vayamos a exhortarle de la manera apropiada, de la manera correcta, con humildad y sencillez, sabiendo que muchas veces nosotros también hemos sido así, pero mayormente persiguiendo el bien, el buen nombre de nuestro Dios. Rápidamente vayamos y tomemos el incensario y ofrezcamos expiación a nuestro Dios por ese pecado, por esa maldad que se está desarrollando, que se ha desatado cuando vemos el pecado en otros. Cuán bueno sería que si la esposa ve que el marido llega quejándose del trabajo, sea consciente de cuánto mal esto ocasiona en su familia, y en lo oculto, en lo secreto, diga: Señor, te pido perdón por el pecado de mi marido. Pero junto con esa oración, ella también haga lo posible para minorar esa queja que él tiene, ordenando la casa, atendiendo de la manera correcta, siendo diligente, cuidadosa en lo que sabe que debe hacer. Cuán beneficioso sería que si el marido ve que su mujer está quejándose también, bueno, él trate de llegar a casa, sí, todo cansado del trabajo, pero trate de llegar a casa contento de ver a su mujer y a sus hijos, contento, expectante de pasar tiempo con ella, y también elevar oraciones, pidiéndole perdón al Señor por el pecado de su esposa, por esa debilidad. No vaya a ser que llegue una plaga de serpientes o que, ocurran otras cosas, ¿verdad? Examinemos nuestro corazón. Dice 1 Corintios 10:10, ni murmuréis como algunos de ellos también murmuraron. ¿Quiénes son ellos? El pueblo de Israel. Y fueron destruidos por el destructor. Examinémonos. Guardémonos de la murmuración, porque el resultado de esto es muy malo. No es nada bueno. Y uno de los resultados más peligrosos, como hemos dicho, es que nos vuelve locos. Queremos contender contra Dios. Ya hubo toda una nación que contendió contra Dios y fue destruido. Ya hubo seres angelicales que se levantaron contra Dios y fueron echados de allí. Vemos que no hay nadie ni nada que se pueda oponer a su mano. Y comencemos a tomar acciones que nos permitan ser cuidadosos de este horrible mal. Ya hemos mencionado varios males, todavía hay otros que podemos examinar, pero como he mencionado el día de hoy, quiero terminar con esta
esta parte de los males de la murmuración y sigamos pensando que Cristo es ese bombero especialista para apagar el descontentamiento y así librarnos del humo, de la murmuración. Que todos seamos llenos de gracia, que sin importar las dificultades como ese hombre de nombre Job, podamos decir: yo te veía, pero ahora te veo mejor. Había escuchado de ti, pero hoy te conozco mejor. Yo te escuchaba, pero hoy te escucho mucho mejor. Y presentemos siempre nuestros corazones cada vez más dignos, que den ese peso, esa talla que Él espera de nosotros. Que el amor de nuestro Dios Trino subordine siempre nuestros corazones.